vamos a hablar sobre la clasificación de discontinuidad, ¿sí? Tenemos dos tipos de discontinuidades, una evitable y una no evitable. Dentro de las evitables hay dos subtipos, ¿sí? Una que es, como dice acá, existe el límite y no está definida la función en el punto. Y otra es, existe el límite y está definida la función, pero no coinciden, ¿sí? O sea, no se cumple la tercera condición, sería en este caso. El otro tipo de discontinuidad, la no evitable, tiene dos subtipos, que es la función está definida, pero no existe el límite, y la otra es la función no está definida ni existe el límite en el punto, o el límite es infinito. ¿Bien? Vamos a ver distintos ejemplos y vamos a ir clasificándolas de acuerdo a su tipo de discontinuidad. ¿Bien? Bien, veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente función y no tenemos indicado en el punto en el que tenemos que evaluar la continuidad o discontinuidad, ¿sí? Pero al ser una función racional ya sabemos que tenemos que calcular el dominio. Y el dominio de f es todos los reales menos el 1. ¿Por qué el 1? Porque es el punto que si yo evalúo 1 menos 1 me da 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con la primera condición. La primera condición de la continuidad me dice: ¿existe f en 1? ¿Sí? Porque es el punto en que estoy evaluando. Y ya sé que no. ¿Por qué? Porque ese punto no existe, no pertenece al dominio. Entonces, no existe f de 1. Si solo estuviese viendo la continuidad, tendría que frenar acá y decir que es discontinua. Ahora, como quiero saber el tipo de discontinuidad, voy a calcular el límite, ¿sí? Porque el límite está involucrado en todas las condiciones. Entonces, la condición 2 me dice: ¿existe el límite cuando x tiende al 1 de f de x? Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Tomar el límite por izquierda y por derecha. Pero en este caso, al ser una única función, me va a dar lo mismo. Entonces voy a tomar simplemente el límite. Entonces calculo límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Lo primero que hacemos es sustituir. Entonces me queda 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Claramente esto me da 0 sobre 0, que es una indeterminación, entonces la salvamos. Me queda límite cuando x tiende a 1 de, aplico el quinto caso de factoreo arriba, bien, y abajo dejamos lo mismo. Luego simplificamos, fíjense que este se va con este, y evaluamos. Entonces me sobrevivió solo este término, me queda 1 más 1, que es igual a 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Existe el límite cuando x tiende al 1, ¿sí? De f de x, ¿y cuánto vale? Vale 2. ¿Bien? Entonces, sabemos que no está definida la función en el punto, pero sí existe el límite. Entonces nos encontramos en la primera condición. Entonces, terminamos como conclusión que f de x es discontinua. ¿De qué tipo? Evitable en x igual 1. ¿Qué quiere decir evitable? Que podría definir otro punto para esta función y hacer que sea continua. ¿Bien? Veamos otros ejemplos. Bien, veamos este segundo ejemplo, ¿sí? Nuevamente lo que hacemos es ver en qué punto voy a evaluar la continuidad. Y es en el 1, porque es justo donde se parte esta función. Entonces, mi primer punto es preguntarme si existe. Entonces, ¿existe f de 1? Y acá tenemos que ver en qué punto evaluamos y en qué función. Yo ya sé que en esta no, porque me dice todos si x es distinto a 1. Y la única que me queda es esta, donde me dice si x es igual a 1. ¿Y hace falta evaluar? No, porque ya me está diciendo que es 3. O
O sea, si x es igual a 1, la función vale 3. Entonces, ¿existe f de 1? Sí, existe f de 1 y vale 3. ¿Bien? Ahora, la segunda condición, ¿cuál era? La del límite. Nuevamente nos preguntamos, ¿existe el límite cuando x tiende al 1 de f de x? ¿Qué tendría que hacer? Tomar límite por derecha y por izquierda. Pero por derecha y por izquierda corresponde este, porque es acercarse al 1 por un lado y por el otro, ¿sí? Esto es solo cuando vale 1. Entonces voy a tener límite cuando x tiende al 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y este es el mismo límite que calculamos en el ejemplo anterior. Y ya sabemos que esto nos da 2, una vez que salvamos la indeterminación y todo eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, entonces existe el límite cuando x tiende al 1 de f de x y vale 2. Pero ¿qué pasó? Fíjense, si yo tuviese que aplicar la condición 3, ¿sí? En este caso f de 1 vale 3 y el límite vale 2, entonces no coinciden, ¿sí? Entonces ponemos f de 1 es distinto del límite cuando x tiende al 1 de f de x. Entonces ya sabemos que es discontinua. ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene? Es una discontinua evitable nuevamente. ¿Por qué? Porque existe el límite, existe la función en el punto, pero estos no coinciden. Entonces de acá concluimos que f de x es discontinua evitable, en donde, recuerden que siempre aclaramos, en x igual 1. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo 3, que tenemos la siguiente función, ¿sí? Una distinta. Otra vez es partida. Nuevamente, ¿dónde vamos a evaluar la función? ¿Dónde vamos a ver la función? En el 1. Entonces, tomamos la primera condición, me dice, ¿existe f en 1? ¿En cuál evaluamos? En el que toma el igual, o sea, en el de abajo. Entonces tenemos si existe f en 1 y ¿cuánto vale? Es reemplazar la x por 1, o sea, 1. Bien, vamos con la segunda condición. Me pregunto, ¿existe el límite cuando x tiende al 1 de f de x? Y acá sí tenemos una que viene por derecha y otra que viene por izquierda. Entonces tenemos que tomar dos límites distintos. Entonces tomamos límite cuando x tiende al 1 por derecha. ¿De cuál de las dos? Por derecha son los mayores y este implica los mayores. Entonces tenemos x más 1. Y eso nos da 1 por derecha más 1, esto es 2 aproximadamente. Y tomamos el límite cuando x tiende al 1 por izquierda de la de abajo, de x. Entonces esto nos da 1. ¿Bien? Entonces, como el límite por derecha me dio 2 y el de izquierda me dio 1, no existe el límite porque recuerden que para que exista tienen que coincidir. Entonces, no existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es discontinua. ¿De qué tipo? Es discontinua no evitable. ¿Por qué? Porque dentro de las condiciones me dice que si la función está definida, como en este caso, pero no existe el límite, entra dentro de la condición 3, ¿sí? La clasificación número 3. Entonces concluimos que f de x es discontinua no evitable en x igual 1. ¿Bien? Veamos el último ejemplo. Bien, en este ejemplo nuevamente no tenemos, ¿sí?,
en un punto definido donde calcular la continuidad, entonces miramos el dominio. Y vemos que el dominio de f es todos los reales menos el 3, ¿sí? Es el número que me hace 0 el denominador. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, otra vez, continuidad. Evaluamos la primera condición. Me pregunto, ¿existe f en 3? Ya sabemos que no, porque no pertenece al dominio. Entonces, no existe f de 3. Vamos con la segunda condición. ¿Qué me dice la segunda condición? ¿Existe el límite cuando x tiende al 3 de f de x? Acá tendré que tomar límite por derecha y por izquierda, pero al tener una única función voy a tomar el límite directo, ¿sí? Límite cuando x tiende a 3 de 1 sobre x menos 3 más 1. Bien, reemplazamos x por 3 y me queda 1 sobre 3 menos 3 más 1. Me queda 1 sobre 0 más 1. ¿Qué pasa cuando estoy tomando el límite y tengo un número dividido 0? Sabemos que eso da infinito. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué tipo de discontinuidad tengo? Es una discontinuidad no evitable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe la función en el punto y el límite me da infinito. Entonces, concluimos que f de x es discontinua no evitable en x igual 3. ¿Bien? ¿Y qué podemos agregar? Que al darme el límite infinito, estas se denominan, es no evitable de salto infinito. De salto infinito. En el caso del ejemplo 3, se dice de salto finito. ¿Por qué? Porque me dio un número, ¿sí? Aunque es no evitable, pero es de salto finito. Bien, tengan en cuenta entonces esta clasificación, ¿sí? Recuerden que siempre, por más que sepan que es discontinuo, tienen que calcular el límite para tratar de clasificar la función que les están dando, ¿sí? En determinado punto, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video.